Programa mixto de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. Esta noche en 100% Venezuela. Compromiso con el país. ¿Qué hacer para formar ciudadanos? ¿Qué significa educar? Es formar hábitos. No es decir de memoria cosas, no, es el hábito de comportarse, de saber vivir, obvio, pero es que hay que saber convivir. ¿Qué significa ser ciudadano? Un ciudadano es ser una persona amable y gentil y colaborar con las demás gentes. El niño es la clave de todo esto. Creo que es el actor, el héroe de esta película. Siembra de vida. Escuchar y exigir ser escuchado. Se necesita primero unos líderes que enseñen a las personas a ser buenos ciudadanos. Políticas públicas que sean para el bienestar de todos los ciudadanos. Se preocupen y se pongan a nivel de cada ciudadano, o sea, en su sector, en la problemática, ponerse como quien dice en los zapatos de esa persona para poder buscar la solución, ¿no? Derechos y deberes. ABC Ciudadano. Incremento de granadas en zona de civiles. Las granadas parten del medio militar para alimentar circuitos ilegales que después sus actores o sus principales operadores van a utilizarlas contra esos mismos funcionarios. Alerta que amenaza a la sociedad. Estamos asistiendo a una ola de violencia sin precedentes en el país y esto está asociado a un factor que de manera reduccionista y muy simplista, si se quiere, podemos explicar en términos muy concretos: la pobreza, el hambre, la crisis económica. ¿Qué hacer? Zona de civiles. Amigos, buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de 100% Venezuela. Les recordamos que como siempre pueden hacernos llegar sus mensajes por el correo electrónico 100%@televen.com o por nuestro sistema de mensajería de texto enviándonos sus comentarios al número 949. Recuerden con su nombre y apellido seguido por su mensaje. También nos pueden seguir en Twitter a través de @100porvenezuela o en Facebook por la página de Televen. Actualmente el país atraviesa por una etapa que exige de cada uno de sus habitantes extremo compromiso, exige ejercer ciudadanía desde cada uno de los espacios en los que nos encontramos. Si bien hablar de ciudadanía puede resultar en un concepto abstracto, ¿en qué consiste hacer ciudadanía? ¿De qué manera se hace ciudadanía? Veamos. Ser ciudadanos es la meta de toda nación. Un ciudadano es ser una persona amable y gentil y colaborar con las demás gentes. En los niños está el futuro del país. El niño es la clave de todo esto. Creo que es el actor, el héroe de esta película. Así lo afirman organizaciones que trabajan en su formación como Cívitas de Venezuela. El niño es transparente a decir las cosas. El niño no tiene agenda oculta que podemos tener los adultos. El niño en ese momento no tiene intereses que de alguna manera pueden influir en las tomas de decisiones o los manejos de los conflictos. Los analistas aclaran que dos bases fundamentales para el diseño de políticas públicas es la familia y la escuela. En cuanto a la familia es la célula primaria de la sociedad. Sin una familia bien estructurada, la sociedad va a sufrir fracturas. Y en el área de la educación, bueno, la educación es el instrumento fundamental de la promoción de la persona humana. Derechos y deberes. ABC Ciudadano. Este es el Consejo Municipal Infantil del municipio Sucre del estado Miranda, único a nivel nacional y que busca crear ciudadanos responsables. Cuando el individuo consume puede afectar el cuerpo, la mente y por ende el comportamiento. El drogadicto pierde su familia, su trabajo y sus estudios. Está en la familia, en la sociedad y en la escuela. Si esos tres no trabajan juntos como una sola persona, no se puede llevar a cabo la solución para ese problema. Estos concejalitos hacen diagnóstico de los problemas de sus sectores
con el apoyo de sus maestros y padres, formulan políticas públicas y la presentan a los organismos competentes. Considero que uno de los principales beneficios es que desde tan corta edad ellos pueden colaborar con el país. El día de la Cámara Municipal los niños van a poder plantear propuestas para los problemas que desde su perspectiva son importantes, como lo que son temas de violencia, bullying o incluso pues el mismo medio ambiente que es importante y que también merece cuidado. Hasta ahora se ha logrado implementar 2 programas en este municipio en lo que va de año. Se han logrado varias enseñanzas, una bonita experiencia. También pudimos participar en eso y pudimos decir posibles soluciones para que esos problemas se arreglen. Prueba de ello, han presentado ya en este año, la primera edición que se celebró el año pasado, 2 acuerdos. Uno fue el embarazo precoz, con unas soluciones que fue aprobado por Cámara Municipal por unanimidad. Todos los concejales votaron a favor. Y el otro fue un acuerdo contra las drogas. Un concejal es el que es escogido por el pueblo para solucionar los problemas que tiene y decir posibles soluciones para que eso se resuelva. ¿Qué se siente como madre tener un niño concejal infantil? Bueno, muy orgullosa, de verdad, ese orgullo y el nerviosismo me embarga tanto, porque realmente este país necesita líderes nuevos, y los líderes nuevos para que puedan nacer los tenemos que agarrar desde pequeñitos, creo yo, es mi punto de vista. Establecer el Consejo Municipal Infantil es un gran proyecto de ciudadanía, auspiciado por Civitas y que ha llegado a más de 45 escuelas y beneficiado a unos 5.000 niños del municipio Sucre del estado Miranda. Según la Organización Mundial de la Salud, el estado Miranda tiene la mayor tasa de embarazo precoz, 6 de cada 10 mujeres. Entre el niño y las muchachas de 15 y 19 años, aproximado 1 millón de niñas menores de 15 quedan a luz muy jóvenes. Esto pasa por la falta de información, falta de orientación entre los padres y maestros y por no utilizar métodos anticonceptivos. Una de mis soluciones sería hacer charlas religiosas en las escuelas para los alumnos. Otra sería hacer charlas para los que los padres profundicen y hablen con sus hijos. Allí también participa la Universidad Metropolitana a través del trabajo comunitario de sus alumnos. El proyecto el cual nos permite esa formación ciudadana se llama Proyecto Ciudadano, donde los niños desde muy pequeños entran en contacto con su entorno social, distinguen entre lo público y lo privado, identifican problemas de política pública, entran en contacto con los entes gubernamentales vinculados con esa problemática, busca soluciones con todos los actores sociales de la comunidad y al final hace un portafolio de políticas públicas que es presentado a las autoridades locales, donde las autoridades locales se comprometen con los niños de estas escuelas para poder buscar solución a esa problemática que los niños han identificado en sus aulas de clase. Y es que la ciudadanía parte por el hecho que sepamos vivir en comunidad. Por ejemplo, Astrid Avidar es presidenta de la Junta de Vecinos del sector Los Naranjos en Caracas y ella nos comentó que uno de los proyectos que ha emprendido y quiere poner en práctica es repartir material entre los vecinos y los colegios sobre las ordenanzas de su municipio para dar a conocer y hacer cumplir las normas en su zona. Si nosotros educamos a nuestros niños, ellos van creciendo y vamos a otra Venezuela diferente. Así mismo como hacen en otros países, que los niños nos enseñan desde el colegio para que ellos sean buen ciudadanos. En el caso del proyecto de ciudadanía que lleva adelante Civitas, en algunas escuelas de Petare han logrado sensibilizar a los consejos comunales interactuando con sus actores sociales. Sí, en pocas palabras, el niño entra en este mundo de la ciudadanía, en el mundo de la participación ciudadana, en el mundo de que los niños también tienen una voz que decir como ciudadanos. No es un tema de los adultos que le compete solamente a la ciudadanía, sino que el niño en la familia puede incidir en sus padres, en sus amigos, en sus familiares y en sus vecinos. En la próxima parte, ¿qué significa ser ciudadano? Ser y hacer para formar parte del bienestar común. ¿Qué son las políticas públicas? Las políticas públicas son las medidas que el Estado, en representación de la sociedad, debe tomar, implementar, instrumentalizar y ejecutar para resolver los problemas
que tiene la comunidad, que tiene la sociedad. Y más adelante, ¿qué hacer? Zona de civiles. ¿Cómo llegan estas granadas y estas armas de guerra a los malandros? ¿Quién se los reparte? Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 3. Escuche y aprenda. Todo individuo tiene derecho a la vida. Nadie tiene poder para decidir cuándo terminar una vida sobre otra persona. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad de su persona. Nadie puede quitarte tus derechos. Te pertenece. Para todos, sin excepción. Campaña Sí a la Vida. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Estás viendo 100% Venezuela. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo. Ser ciudadano se traduce en pertenecer, formar parte, escuchar y exigir ser escuchado, proponer, trabajar integrados en función del bienestar de la colectividad a la que pertenecemos. Veamos. Ser un buen ciudadano es donde todos nosotros sepamos las leyes y las ordenanzas municipales. Ser ciudadano se basa principalmente en cumplir tus deberes y obligaciones como ciudadano. La ciudadanía es una manera de vivir. Es una manera de vivir con un método educativo. Por ejemplo, cuidar los hospitales, es cuidar el transporte, es cuidar las leyes que hacen que una mamá pueda tener un niño y tenga pues, todo el apoyo de la empresa, que significa el gobierno para eso. Que resulta que yo cuido la familia cuando cuido la escuela y que el niño pueda ir a la escuela. La formación de los niños en políticas públicas, por lo menos en el municipio Sucre del estado Miranda, permitió lograr ciertos avances y mejoras para sus comunidades. Nosotros nos sentimos muy orgullosos que nuestros niños que han participado en la metodología de Civitas Venezuela, sus propuestas han sido escuchadas. El 98% se han ejecutado a nivel de los municipios. Al igual que en el municipio Sucre, en Baruta, desde hace 8 años, los niños lograron a través de la formulación de una política pública conseguir una ruta de transporte escolar. Yo creo que nosotros apostamos que el niño es el actor fundamental de la ciudadanía del país, del futuro, porque el niño de alguna manera incide en sus padres, el niño puede incidir en el docente, el niño puede incidir en el adulto que ejecuta política pública. Todas las instituciones del Estado deben crear políticas públicas que generen bienestar a la población y por ende ciudadanía. ¿Qué son las políticas públicas? Las políticas públicas son las medidas que el Estado, en representación de la sociedad, debe tomar, implementar, instrumentalizar y ejecutar para resolver los problemas que tiene la comunidad, que tiene la sociedad. Comentó este especialista que la falta de educación es lo que lleva a sociedades a llegar a niveles depredadores de sobrevivencia. Citó como ejemplo las colas para adquirir comida o la búsqueda frenética de medicamentos, por ejemplo, donde en el espacio público no se ejerce la ciudadanía. Esa es una ética de supervivencia, de gente que se está ahogando y quiere hacer cosas que son inhumanas. Porque pasar 8 horas allí tiene que usar la acera como baño, por ejemplo, o qué hace con el niño que empieza a llorar y que está cansado y que pierde clase o lo que sea. Y se ha perdido, digamos, el valor por las cosas. Esto quizá viene en parte por la falta de educación, de todo sentido, desde las personas, de los chamos hasta las personas grandes, que obviamente con el tema de las escasez y las cosas se vician muchas cosas y se hace, digamos, difícil que se puedan atender o poder dar respuestas. Pero para ser un buen ciudadano se debe, entre otras cosas, saber escuchar. Eso significa poner atención, respetar y entender otros argumentos,
entender que en un país todos tienen igualdad de oportunidades y condiciones. En consecuencia, los seres humanos deben ser iguales ante de la ley, tener las mismas oportunidades, tener las mismas posibilidades para que puedan desarrollarse y para que todos puedan tener calidad. ¿Y en Venezuela hay igualdad de oportunidades, en igualdad de Venezuela condiciones? No. En estos momentos, nuestro sistema de gobierno y nuestro sistema político es injusto. Por lo tanto, tenemos que luchar cada día para que podamos alcanzar el verdadero progreso social. Otros ejemplos de ciudadanía se puede observar en cosas básicas como las áreas comunes de un conjunto residencial. La importancia que tiene el mantenimiento del motor del ascensor, que además de subir y bajar a las personas, tiene una utilidad fundamental que no se aprecia hasta que un familiar está enfermo o en silla de ruedas. Así como hay otros ejemplos de cómo se pierde la ciudadanía por negligencia en las normas esenciales de convivencia. Los que son propietarios de terrenos que todavía no han construido, esos terrenos tienen que estar cercados y limpios. ¿De dónde viene eso? Que no tenemos ciudadanía. ¿Por qué no tenemos ciudadanía? Porque no tenemos concepción clara de lo que es el ente educativo, de la transmisión. Las vías hay que mantenerlas pintadas, hay que mantenerlas con señalización, para que sepa el ciudadano dónde pararse y dónde no puede pararse. ¿Qué significa educar? Es formar hábitos. No es decir de memoria cosas, no, es el hábito de comportarse, de saber vivir, obvio, pero es que hay que saber convivir. Las podas de los árboles en la época de lluvia, las alcantarillas, eso hay que destaparlas, eso viene, que tiene que cumplirla en la alcaldía. Plantearse la ciudadanía es plantearnos qué es lo que nos está pasando en el país en este momento. ¿Por qué? Porque no tenemos ciudadanía. En definitiva, mencionaron que si no se cultivan los buenos hábitos a través de la educación en el hogar y se aprende a convivir en la sociedad, para lograr el bien común no se puede hablar de ciudadanía y por ende de democracia. En la próxima parte, siembra de ciudadanía para construir una mejor sociedad. Una crisis que afecta lo moral, lo político, lo económico, lo social y lo cultural. En consecuencia, el país necesita instituciones serias, instituciones bien constituidas para que puedan ser la garantía de la vida ciudadana, del desenvolvimiento político de la sociedad. Y más adelante, ¿qué hacer? Zona de civiles. Evidentemente alguien donde están esos depósitos están escurriendo las armas hacia las manos de ellos, pues, ¿me entiendes? Creo yo, pues, o sea, aplicando una lógica. No es fácil conseguir un arma de guerra. Eso es más difícil eso no es como comprar Okumo, pues, ¿no? Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 3. Escuche y aprenda. Todo individuo tiene derecho a la vida. Porque eso está consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad de su persona. Nadie puede quitarte tus derechos. Te pertenece. Para todos, sin excepción. Campaña Sí a la Vida. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Estás viendo 100% Venezuela. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo. Un buen ciudadano se forma desde el hogar y es en la escuela donde se enaltecen sus valores. La semilla viene del hogar y, según los especialistas consultados por 100% Venezuela, el sentido de responsabilidad, el respeto a las reglas, el cumplir con los deberes y el saber exigir los derechos son acciones ciudadanas que se fortalecen a través de los buenos hábitos. Presta atención al siguiente segmento, veamos. Se necesita primero unos líderes que le enseñen a las personas a ser buenos ciudadanos, políticas públicas que sean para el bienestar de todos los ciudadanos.
O sea, creo que eso tiene que ser algo sobre un tema que tú sepas, pues, porque si tú no sabes sobre eso, ¿cómo tú vas a ser un político y vas a querer que las otras personas sean buenas si tú no lo sabes hacer? Se preocupe y se ponga a nivel de cada ciudadano, o sea, en su sector, en la problemática, ponerse como quien dice en los zapatos de esa persona para poder buscar la solución. Este Instituto de Formación en Políticas Públicas señala que para ser un buen funcionario se debe contar con herramientas académicas. La formación ciudadana no únicamente es para el desempeño en la convivencia social, sino además para el ejercicio de la autoridad y de los cargos públicos dentro del ordenamiento jurídico de la nación, de la sociedad. Sí, tienen que tener experiencia y conocimiento para poder saber del tema o las posibles soluciones que se tienen que llevar a cabo. Estos académicos indicaron que crear una cultura de ciudadanía va a permitir tener buenas instituciones. En primer lugar, el problema de la desinstitucionalización. Nuestra sociedad está desinstitucionalizada. No hay instituciones que representen una autoridad y que sean atendidas por toda la comunidad. Es una pentacrisis, una crisis que afecta lo moral, lo político, lo económico, lo social y lo cultural. En consecuencia, el país necesita instituciones serias, instituciones bien constituidas para que puedan ser la garantía de la vida ciudadana, del desenvolvimiento político de la sociedad. Pero ante la crisis social, política y económica, ¿por dónde se debe comenzar para reconstruir un país sobre la base de la ciudadanía? La familia, que es la institución primaria de la sociedad, donde se inicia todo el proceso de formación y de educación, donde se inicia la trabazón social para la convivencia humana, allí la familia y todos sus integrantes tienen un papel que cumplir. Como siempre yo le digo a mis hijos, sea bueno, sea malo, hijo mío, cuénteme todo lo que usted haga. Ellos saben que desde que llegan a la casa, cómo te fue el día, cómo te fue la tarde, qué hiciste, cómo te va, qué pasó, qué sucedió, la comunicación. Uno se educa en la casa, en la escuela se instruye, la escuela es un medio débil de instrucción, porque uno se educa no con nada más con la instrucción informativa, sino con los hábitos. Con esto también le inculco a mi hija los valores éticos, morales, que ella ya está en pleno desarrollo. Un niño de 2 años captura más que un niño de más avanzada edad. El ciudadano en su trabajo, en su empresa, en su actividad económica, tiene un papel y una responsabilidad que cumplir. El educador. La escuela es un actor fundamental a este diálogo nacional. No podemos excluir la escuela, no podemos excluir los niños. Muchas veces excluimos algunos actores que son fundamentales para la solución de una problemática que nos afecta. Y el funcionario, el gobierno, el Estado. Las instituciones se van creando para que constituyan una sistematización del tratamiento de algún problema, para orientar un aspecto de la vida social que es importante y que es esencial para el funcionamiento del todo. Por lo tanto, todos, instituciones y personas y ciudadanos, tenemos un papel que cumplir. En que una nación funciona bien cuando hay un perfecto y completo ejercicio de la ciudadanía. Aclaran estos especialistas que en definitiva el diálogo es el gran instrumento para la reconciliación y convivencia. Si no hay comunicación, no hay entendimiento, y si no hay entendimiento, no hay reconciliación. Esta sería el ABC de la ciudadanía. Por lo tanto, el cuerpo social le es inherente al ser humano. Es como el agua al pez, la sociedad. Entonces, la sociedad es la que representa la destinataria del bien común, que es el bien de todos, el bien del colectivo de la sociedad. El ser humano como persona es sustancia individual, es persona, pero al mismo tiempo es un ser social. Es decir, no puede vivir ni desarrollarse si no es en convivencia con los demás. Entonces la política ha sido creada precisamente, esa es la razón de ser de la política, para procurar el bien de la sociedad, el bien de todos, porque obteniendo el bien de todos también se obtiene el bien propio. Como dicen los expertos, vivir en sociedad implica saber que todos tenemos derechos y deberes como ciudadanos. ¿Qué es la democracia? Es la ciudadanía con un sistema educativo que no es nada más de enseñar historia, arte, matemática, es mucho más profundo.
y está metido dentro del enclave familiar. Sin el enclave familiar no puede haber educación posterior. Si yo educo el hábito del ciudadano, voy por el camino del desarrollo. Si todos ponemos cada quien pone su granito de arena, podemos recuperar. Vamos a ayudarnos. Si nos ayudamos todos, podemos lograr algo bonito. En la próxima parte, alerta que amenaza a la sociedad. Muy preocupante, toda vez que la tenencia, la fabricación, la posesión de este tipo de armas es patrimonio exclusivo del Estado. Esto no puede estar en manos de particulares. Debemos tomar las previsiones de ver cómo vamos a hacer los mecanismos para repeler la delincuencia. Mira, de verdad hay que ponerle un freno a esto porque de verdad yo siento que se nos está escapando las cosas de las manos. Y más adelante, ¿qué hacer? Zona de civiles. ¿Cómo llegan estas granadas y estas armas de guerra a los malandros? ¿Quién se los reparte? Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 3. Escuche y aprenda. Todo individuo tiene derecho a la vida. Que el único que te la puede quitar es Dios. Él te dio la vida y es el único que tiene derecho a quitarte la vida. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad de su persona. Nadie puede quitarte tus derechos. Te pertenece. Para todos, sin excepción. Campaña Sí a la Vida. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Estás viendo 100% Venezuela. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo. En el siguiente segmento, 100% Venezuela aborda un tema de extrema preocupación para la ciudadanía. Nos referimos a los hallazgos de granadas reportados en diferentes zonas del país y que están en manos de personas que se apoyan en ellas para delinquir. Una situación que ha resultado en graves hechos donde las personas inocentes resultan ser las víctimas finales de esta muy grave situación. Veamos. De acuerdo con investigaciones periodísticas e informes publicados por organismos internacionales como la ONU, Venezuela es el país con más muertos por estallido de granadas. La proliferación, la circulación creciente de armas de guerra en el país es algo realmente alarmante. Las granadas parten del medio militar para alimentar circuitos ilegales que después sus actores o sus principales operadores van a utilizarlas contra esos mismos funcionarios. Todas las víctimas han sido reportadas en áreas civiles y no en zonas militares. Las armas deberían de estar en posesión de los militares y de la policía. Y todos nos hemos acosado por eso. ¿Quién les da o les facilita eso? Que no debería. Realmente estamos asustados con todo lo que está pasando. Muy preocupante, toda vez que la tenencia, la fabricación, la posesión de este tipo de armas es patrimonio exclusivo del Estado. Esto no puede estar en manos de particulares. ¿Qué hacer? Zona de civiles. El 11 de mayo de 2016, un niño de tan solo 5 años iba acompañado de su madre a buscar a su hermanita en una guardería del sector El Observatorio en la parroquia 23 de enero, cuando de pronto unos delincuentes que intentaban huir de la fuerza policial arrojaron una granada la cual explotó y la onda expansiva afectó los órganos del pequeño, quitándole la vida y con ella su sueño de jugar en las grandes ligas del béisbol profesional. El niño era una persona súper contenta, agradable, respetuosa. A pesar de lo que ocurriera en el ambiente a nivel cuando estamos practicando, jugando, siempre tenía una sonrisa que va a ser difícil borrarla de nuestra mente porque el niño inspiraba alegría. La sociedad, todos estamos, digamos, aterrorizados y intimidados por este inusitado despliegue de la delincuencia que cada vez es más violenta, más agresiva y que responde a esa serie de factores que explican lo que llamamos los criminólogos, la dinámica del paso al acto, ¿verdad?
Estamos asistiendo a una ola de violencia sin precedentes en el país y esto está asociado a un factor que de manera reduccionista y muy simplista, si se quiere, podemos explicar en términos muy concretos: la pobreza, el hambre, la crisis económica. Durante los primeros 10 meses del año 2015, se registraron 33 muertes por detonaciones de granadas en el país. Según el informe Granadas al vuelo del periodista y consultor Javier Ignacio Mallorca, durante los primeros 10 meses del año 2015, el aumento del uso de granadas por civiles fue significativo. Este gráfico muestra el registro de los diferentes sucesos a nivel nacional en el año 2015. Un caso con granadas en enero, 2 en febrero, 6 en marzo, 3 en abril, 8 en mayo, 5 en junio, 1 en julio, 4 en agosto, 10 en septiembre y un aumento sustancial a 20 casos con granadas en octubre. Estaba efectuando una llamada a mi esposa que se encontraba de viaje y en eso, cuando finaliza la llamada, pues ya me voy porque es tarde y como está la situación ahorita en el país que todo está peligroso, no salgo a mi habitación. Y eso, una vez que finalizó la llamada, pues escucho la detonación. En eso caigo en el piso, estoy pensando que son uno de esos juegos artificiales que son fuertes. Bueno, yo digo que fue una piedra, algún tipo de objeto que me golpeó, pero en ningún momento fue eso, pues. Entonces cuando de edad levanto, veo dos funcionarios de la Guardia Nacional que están abatidos en el piso y totalmente inmóviles, neutros. Y otro de verdad lo vi que está gravemente herido también, pero de verdad no supe más nada, sino que me fue a mi casa porque de verdad pensé que tenía algo más grave, pues. La granada es un arma de guerra por definición y su detonación genera una onda expansiva que puede afectar distintos órganos vitales en las personas. Pero esto no es lo único peligroso de ellas. Las esquirlas que se esparcen al explotar también son letales. Aquí sí, aquí los cuales no me pueden hacer nada. Tengo una aquí que está en la coyuntura del codo y la otra parte aquí en el hombro, que fueron 2 esquirlas que me agarraron fue a larga distancia, ¿no? Pero las otras personas sí es verdad que están graves, eso sí es verdad que, mira, cónchale, como... No encuentro palabras cómo explicarle, pero la inseguridad está fuerte. En el mes de marzo hubo 6 casos reportados, ya sea a través de minutas policiales o de informaciones divulgadas por los medios de comunicación. La oferta y la demanda de granadas en el mercado ilegal de armas se incrementa de manera preocupante, al igual que su uso y acceso a las mismas. Para el mes de septiembre de 2015, una granada costaba el doble de su precio que en noviembre de ese mismo 2015, es decir, disminuyó en 50% su valor. La causa, a mayor oferta, disminuye el precio. En el mes de octubre hubo 20. Estamos hablando de más de 3 veces aquella cifra. Y refiero al mes de marzo porque durante el primer semestre de 2015 fue el mes con más reportes sobre uso de granadas. La tendencia es a que los atentados sigan aumentando. Entonces estamos viendo que hay una curva ascendente en esto. Y esto obviamente lleva y eleva la cifra de muertos. Pero aquí hemos superado todos los límites y estamos adquiriendo pues esta dudosa posición de ser el primer país donde se utiliza la granada como arma de ataque o arma disuasiva muchas veces. El 27 de septiembre de 2015, 5 estaciones policiales fueron atacadas con artefactos explosivos en tan solo 48 horas en distintas regiones del país, la mayoría en Caracas. De los 60 casos reportados entre enero y octubre de 2015, según el informe Granadas al vuelo, se determinó que 29 granadas fueron lanzadas en sedes de organismos de seguridad, así como en ataques contra efectivos de cuerpos policiales. La causa, según este informe, tales hechos persiguen agredir o amedrentar a los organismos que resguardan la seguridad de los civiles. Debemos tomar las previsiones de ver cómo vamos a hacer los mecanismos para repeler la delincuencia. Simplemente ver qué es lo que hay alrededor, cómo vamos a hacer la matiz para poder agarrar a la delincuencia. Y mira, de verdad hay que ponerle un freno a esto porque de verdad yo siento que se nos está escapando las cosas de las manos. En la próxima parte, ¿qué hacer? Zona de civiles. Evidentemente alguien donde están esos depósitos están escurriendo las armas hacia las manos de ellos, pues, ¿me entiendes? Creo yo, pues, o sea, aplicando una lógica. No es fácil conseguir un arma de guerra,
Eso es más difícil que, eso no es como comprar Ocumo, bueno. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 3. Escuche y aprenda. Todo individuo tiene derecho a la vida. El derecho a la vida es inviolable. Nadie tiene esa potestad de quitársela a nadie, solamente Dios. Dios es el único que la puede quitar. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad de su persona. Nadie puede quitarte tus derechos. Te pertenece. Para todos, sin excepción. Campaña Sí a la Vida. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Estás viendo 100% Venezuela. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo. Son múltiples los incidentes en los que se ha reportado el uso de granadas en hechos delictivos. Un estudio de la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarme en América Latina y el Caribe arroja que Venezuela en los últimos años figura como el país con más muertes reportadas en la región tras estallidos de estas armas de guerra en zona de civiles. Una situación que no puede pasar desapercibida por las implicaciones que trae para la ciudadanía. Veamos. Lamentablemente es una situación que se debería venir. Los malandros tienen comida, tienen plata y tienen armamento. Según la Oficina de las Naciones Unidas para el Desarme de América Latina y el Caribe, Venezuela se convirtió en el país con más muertes reportadas por estallido de granadas. Pero cuando tú ves el cuadro general, te das cuenta de que la gran mayoría de los objetivos del lanzamiento de granadas son los funcionarios policiales o militares. Y ahora también las instalaciones de la Fuerza Armada Nacional y de los cuerpos de seguridad. Recientemente hemos visto cómo se han asaltado varias sedes policiales y los mecanismos utilizados por los delincuentes ha sido justamente el uso de granadas con propósito disuasivo, ¿no? En oportunidades con fines propiamente ofensivos. Este año, en una subdelegación de la Policía Judicial en Aragua, fueron arrojadas 3 granadas. Algunas estallaron, otras no tuvieron el efecto que se buscaba, pero el hecho está ahí. En horas de la noche de este lunes, 3 granadas fueron arrojadas a la sede principal del 6CPC en el estado Aragua. Aproximadamente a las 9:30 de la noche, sujetos a bordo de 2 motocicletas atacaron la sede del 6CPC subdelegación Maracay. Se presume que los antisociales pertenecen a la banda del Tren de Aragua. Entre enero y octubre de 2015, según el informe Granadas al Vuelo, dentro de los ataques a organismos de seguridad, fue el 6CPC la división más agredida con 9 hechos reportados. En segundo lugar, figuran con 5 enfrentamientos cada uno la Policía Nacional Bolivariana, la Fuerza Armada Nacional y las policías municipales. Por su parte, las policías regionales recibieron 4 agresiones. Otras cifras alarmantes se reportaron en el mismo periodo. 6 granadas fueron utilizadas con el propósito de amedrentar en diversas situaciones, así como para ganar prestigio dentro de grupos delictivos. 5 granadas fueron lanzadas contra comercios y viviendas para enviar mensajes a sus dueños o en acciones de robo en el caso de los locales comerciales. En los ataques no solo los efectivos policiales se ven afectados. No, yo veo, me estoy abriendo la puerta del carro y cuando estoy de espalda sigo lo disparo y salí corriendo y me tiré detrás del carro. Claro, y me tiré al piso y yo en el momento que explotó la granada. Fíjate tú, cómo, o sea, el armamento de los delincuentes está por encima del armamento de la misma policía. O sea, estamos en un estado de indefensión. Llevamos 29 casos en la Gran Caracas de ataques este año, de ataques a sedes policiales. Lo que más nos preocupa de esto es que cuando tú ves a los atacantes y los capturas y logras capturarlos de alguna manera, pues encuentras con que todos fueron detenidos previamente y están recién saliendo de los recintos carcelarios o los están en la calle gracias a una medida judicial.
Pero los mismos funcionarios que se han convertido en víctimas de este flagelo también son señalados como culpables y victimarios. Este enfrentamiento permanente entre policía, muchos de ellos que pueden ser los responsables justamente de haber dotado de granadas, de armas de guerra a estos delincuentes, se traduce en esta especie de paradoja, ¿no? Esta especie de contradicción, donde los mismos proveedores resultan siendo víctimas de la acción de los maleantes, de los delincuentes. En Venezuela, la única empresa autorizada para fabricar, importar, vender y distribuir armamento es la industria militar Cabin. Es importante recordar que en el país está prohibida la compra y venta de armas para ciudadanos civiles. ¿Cómo llegan estas granadas y estas armas de guerra a los malandros? ¿Quién se los reparte? Pues ¿quién tiene las armas de guerra en el país? No las tenemos los civiles, las tienen los militares. O sea, habría que ver cómo hacen para obtenerlas. Pues es lamentable porque estamos prácticamente indefensos. La pregunta debe ser esa, ¿cómo se filtra las manos de ellos? Evidentemente alguien donde están esos depósitos están escurriendo las armas hacia las manos de ellos, ¿me entiendes? Creo yo, pues, o sea, aplicando una lógica. No es fácil conseguir un arma de guerra. Eso es más difícil eso no es como comprar Okumo, bueno. No, el arma es algo que además que viaja protegida, todas esas cosas. Bueno, a ellos les llega, no solamente les llega, o sea, ha habido cosas en los penales donde se han encontrado esas armas. La corrupción, el tráfico ilegal y los mercados negros son algunos de los mecanismos por donde se filtran las armas, según afirman los expertos. ¿Cuál es el delito? La corrupción judicial. La corrupción judicial es igual a impunidad. Impunidad, en definitiva, estimula el delito. Por ejemplo. Yo pienso que eso viene de la policía también, porque por algo ellos tienen armas, ¿verdad? Lo que está ocurriendo en Venezuela es simplemente que no se están controlando bien los inventarios de granadas. Distrito Capital figura como el área donde se ha reportado mayor circulación de granadas. De enero a octubre de 2015, en Distrito Capital se registraron 20 casos de uso o hallazgo de este tipo de explosivos. Le sigue el estado Miranda con 9 casos, Zulia con 6, Aragua con 5, Anzoátegui y Guárico con 3 para cada entidad, Bolívar, Lara, Trujillo y Carabobo con 2 respectivamente, y Sucre, Falcón, Táchira, Nueva Esparta, Vargas y Monagas con 1 para cada uno. El Ministerio Público está al tanto de la situación y se ha pronunciado con respecto a los ataques. Nosotros no solamente estamos investigando el propio hecho delictivo que ocurre con el lanzamiento de la granada, sino también la procedencia de esos instrumentos. Mientras no exista un control de armas en el país, eso va a seguir sucediendo. Lamentablemente, estamos a la merced pues, del AMPA. Caurimare asesinaron a una señora que supuestamente fue el autor material del hecho, uno de los que le dispararon. Tenía en su poder una granada MD-51, que es una de las granadas que más se utilizan en el país. A pesar de las investigaciones, los atentados con explosivos siguen siendo una constante en el país. Hay quienes consideran que existen zonas donde es cotidiano. Cuando uno se pone a revisar los detalles de cada caso, uno se da cuenta de que la granada es vista como con cierta normalidad en el medio donde se produjo ese estallido. En los primeros 10 meses del año 2015 fueron contabilizadas 33 muertes como consecuencia directa de la detonación de granadas. Otras 62 personas resultaron heridas. No hay reportes del estado actual de las mismas o si fallecieron posteriormente. La solución está en el rescate de los valores ciudadanos. Moto, pistola y misión no pueden ser la solución para educar una juventud. Eso no es viable. La gente dice que el problema es económico, que el problema es político. No, el problema es de valores. No hay valores y los malandros se apoderaron del país. Lo que en conclusión exigen los ciudadanos es que cese la violencia y que se luche contra quienes poseen las armas. No podemos seguir viviendo los venezolanos bajo esa zozobra. Bien, así terminamos el programa por el día de hoy. Les agradecemos como siempre todo el apoyo que nos brindan. Continúen comunicándose con nosotros por el correo electrónico 100%@televen.com y también nos pueden seguir por Twitter a través de @100porvenezuela o en Facebook por la página de Televen. La invitación es para el próximo domingo. Recuerden, a partir de las 10 de la noche, cuando seguiremos llevándoles casos que no dejarán de sorprenderlos. Historias de este país al 100% Venezuela. Buenas noches. Envíenos su caso o comentarios a 100%@televen.com.